La mansión de los Velázquez estaba iluminada con cientos de luces, como si se preparara para un gran evento. Dentro, la música de un cuarteto de cuerdas sonaba suave, creando el ambiente perfecto para una velada elegante. La familia de Elena había organizado aquella recepción con un solo propósito: anunciar oficialmente su compromiso con Samuel Arce. Los invitados eran lo más selecto de la sociedad. Empresarios, políticos, herederos de grandes fortunas. Era el círculo al que Elena pertenecía desde que nació y del que nunca había podido escapar. Desde niña, supo que su destino estaba escrito. Su madre siempre le dijo que las mujeres de su familia no se casaban por amor, sino por conveniencia. Su padre, un hombre de negocios astuto, veía en Samuel al yerno perfecto, inteligente, bien educado y, sobre todo, con un apellido que abría puertas. Pero Elena no quería esa vida. Desde pequeña soñó con un amor diferente, con aventuras, con una vida lejos de las reuniones llenas de hipocresía, lejos de los matrimonios arreglados y las apariencias. Pero nunca tuvo el valor de rebelarse. Hasta esa noche. Desde una de las terrazas del salón, observó a Samuel conversando con su padre. Estaba impecablemente vestido, con su porte seguro y su sonrisa tranquila. Era un buen hombre, pero ella no lo amaba. Y, en el fondo, sospechaba que él tampoco la amaba a ella. Elena, querida, ven aquí, la voz de su madre la sacó de sus pensamientos. Volvió al interior y sintió todas las miradas sobre ella. La música se detuvo. Su padre levantó una copa de champaña y sonrió orgulloso. Queridos amigos, esta noche es especial porque celebramos una unión que fortalecerá dos grandes familias. Mi hija Elena y el joven Samuel Arce han decidido dar un paso importante en sus vidas. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Pero Elena sentía que su pecho se cerraba. Samuel se acercó con calma y extendió una mano hacia ella. Elena, dijo con voz tranquila, ¿aceptas casarte conmigo? Todo quedó en silencio. Todos esperaban su respuesta. Elena miró a Samuel. Luego miró a su madre, que la observaba con una sonrisa de satisfacción. Miró a su padre, quien ya la veía como un trato cerrado. Miró a los invitados, esperando escuchar el sí que confirmaría lo inevitable. Y, en ese instante, lo supo. Si aceptaba, su vida estaría sellada. Si decía que sí, se convertiría en una más de las mujeres de su familia que renunciaron a su felicidad por cumplir con las expectativas de los demás. Elena dio un paso atrás. Tomó aire y habló con voz firme. No. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio absoluto. Su padre frunció el ceño. Su madre perdió el color del rostro. ¿Qué has dicho, querida?, preguntó su madre, intentando sonreír, como si todo fuera una broma. Elena tragó saliva y levantó la mirada hacia Samuel. No quiero casarme contigo. La reacción fue inmediata. Se escucharon murmullos, algunos jadeos de sorpresa. Samuel la miró sin expresión, pero algo en su mirada cambió. Era como si ya lo supiera. Su padre dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Elena, esto no es un juego. Pero Elena no estaba jugando. Por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión por sí misma. Se dio la vuelta y salió del salón, con el corazón acelerado y la respiración agitada. Detrás de ella, la voz de su madre sonaba angustiada, su padre hablaba en tono severo, y Samuel. Samuel no dijo nada. Cuando llegó a la puerta principal, sintió una mezcla de liberación y miedo. Había roto las reglas de su mundo, pero no sabía qué vendría después. Y lo que no imaginaba era que, al marcharse esa noche, acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. El silencio de la madrugada envolvía la mansión de los Velázquez. La brisa movía las cortinas de la habitación de Elena, quien estaba sentada en el borde de su cama, con la mirada fija en el suelo. Aún podía escuchar el eco de su propia voz en la fiesta. No quiero casarme contigo. Había dicho esas palabras con firmeza, pero ahora sentía una sensación extraña en el pecho. No era arrepentimiento, pero sí incertidumbre. Desde niña, su vida había sido planeada al detalle. Estudió en los mejores colegios, aprendió modales impecables, fue criada para ser la esposa perfecta de un hombre como Samuel. Y ahora, de un solo golpe, había destrozado todo ese plan. La puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. Su madre entró con el rostro endurecido por la ira, cerrando la puerta tras de sí. ¿Se puede saber qué demonios hiciste, Elena?,
Su voz era un susurro afilado, cargado de furia contenida. Elena levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Hice lo que tenía que hacer, susurró al fin. Su madre avanzó hacia ella, con pasos lentos pero amenazantes. Has humillado a Samuel, a su familia, a la nuestra. Todo el mundo hablará de esto. ¿Te das cuenta del escándalo que has provocado? Elena apretó las manos sobre su regazo. No me importa. Su madre la miró con incredulidad. ¿No te importa? No seas ridícula, Elena. Toda tu vida se ha construido para que fueras la esposa de un hombre como Samuel. Tienes una responsabilidad con nuestra familia. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. Mamá, no lo amo. Su madre rió con amargura y negó con la cabeza. ¿Y quién te ha dicho que el amor importa? Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. Eso era todo. Esa era la mentalidad con la que había sido criada. Tú no entiendes, dijo con voz firme. No quiero ser como tú. El rostro de su madre se tensó. ¿Y cómo soy yo, Elena? Elena la miró con valentía. Alguien que sacrificó su felicidad por mantener las apariencias. El golpe de la bofetada fue rápido y seco. Elena sintió el ardor en su mejilla, pero no apartó la mirada. Su madre respiraba con agitación, con los ojos brillando por la rabia. No vuelvas a hablarme así, susurró con frialdad. Has cometido un error, Elena. Y te arrepentirás. Dicho esto, se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Elena llevó una mano a su rostro y cerró los ojos con fuerza. No iba a arrepentirse. No ahora. No nunca. Pero lo que no sabía era que su decisión cambiaría más cosas de las que imaginaba. Samuel no iba a quedarse esperando. Y cuando él se fuera, todo en su mundo cambiaría para siempre. El amanecer trajo consigo un aire tenso y pesado. La casa de los Velázquez, normalmente un símbolo de prestigio y elegancia, ahora parecía un castillo en ruinas tras una gran batalla. El escándalo de la noche anterior aún retumbaba en cada rincón. Elena se levantó temprano, pero apenas pudo reunir fuerzas para salir de su habitación. Sabía que su madre y su padre estaban furiosos, que los rumores ya se habían extendido y que las llamadas de conocidos y empresarios no cesaban. Pero lo que más le preocupaba era Samuel. A pesar de todo, no podía quitarse de la mente la imagen de su rostro cuando lo rechazó. No había ira en él, ni desesperación. Solo una profunda decepción. Sabía que había herido su orgullo, y aunque ella nunca quiso este compromiso, tampoco deseaba lastimarlo. Bajó las escaleras con paso cuidadoso, esperando que su madre no estuviera cerca. Pero al llegar al comedor, se encontró con su padre sentado con el periódico en la mano y una expresión de absoluto disgusto. Siéntate, ordenó con voz firme. Elena obedeció en silencio. Su padre dejó el periódico sobre la mesa. En la portada, el titular decía: La hija de los Velázquez humilla a su prometido en una escandalosa ruptura pública. Elena sintió que el estómago se le cerraba. No tienes idea del daño que has causado, dijo su padre con frialdad. Samuel es un hombre respetado, y tú lo hiciste quedar en ridículo frente a todo el mundo. Elena mantuvo la compostura. No podía casarme con alguien a quien no amo. Su padre bufó con desprecio. El amor no paga las cuentas, Elena. Samuel era la mejor opción para ti. Y ahora, lo has perdido. Elena apretó los labios. Había perdido muchas cosas, pero no su libertad. No me arrepiento, susurró. Su padre la miró con dureza. Entonces prepárate, porque a partir de hoy, todo cambiará para ti. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la puerta principal se abrió y entró su madre, con el rostro pálido y la expresión rígida. Se fue, dijo en voz baja. Elena frunció el ceño. ¿Quién? Su madre la miró con una mezcla de enojo y derrota. Samuel. Se fue del país. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? Empacó sus cosas y tomó un vuelo esta mañana, continuó su madre. Dijo que no piensa volver. Elena sintió que el aire le faltaba. Había imaginado que Samuel estaría enojado, dolido, incluso avergonzado. Pero nunca pensó que se iría para siempre. Algo dentro de ella se encogió, una sensación desconocida que no supo cómo interpretar. Y en ese momento, aunque no lo entendiera del todo,
Supo que su decisión tendría consecuencias mucho más grandes de lo que imaginaba. Porque cuando Samuel se fue, todo en su mundo empezó a cambiar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Samuel se había ido. No lo había pensado 2 veces. No había intentado hablar con ella. Simplemente desapareció. Su madre la miraba con decepción, su padre con ira contenida. Pero por primera vez, nada de eso importaba. Porque lo único en lo que podía pensar era en las palabras de su madre. Empacó sus cosas y tomó un vuelo esta mañana. Dijo que no piensa volver. Había creído que Samuel se enojaría, que tal vez intentaría convencerla o que su familia presionaría para que reconsiderara su decisión. Pero no. Samuel no había suplicado. No había mostrado rabia ni resentimiento. Simplemente se fue. Y eso la dejó con una sensación desconocida en el pecho. Se levantó de la mesa sin decir una palabra y subió a su habitación. Necesitaba estar sola. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando hondo. ¿Por qué se sentía así? Se suponía que esto era lo que quería. Se suponía que debía sentirse libre. Pero en lugar de eso, había un vacío extraño, una inquietud que no lograba comprender. Caminó hasta la ventana y miró el horizonte, donde el cielo aún estaba teñido de tonos dorados por la salida del sol. Samuel ya no estaba en la ciudad. Samuel ya no estaba en su vida. Y aunque ella misma lo había decidido, por alguna razón, eso no la hacía sentirse mejor. Elena pasó el resto del día encerrada en su habitación, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera la noticia que acababa de recibir. Samuel se había ido. Había tomado sus cosas y había desaparecido de su vida sin siquiera decirle una palabra. Y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Se suponía que debía sentirse aliviada. Se suponía que esto era lo que había querido. Pero entonces, ¿por qué su pecho se sentía tan vacío? Cuando el sol comenzó a ocultarse, se atrevió a salir de su habitación. Caminó lentamente por los pasillos de la casa, evitando a sus padres. No quería escuchar otra reprimenda. Pasó por la sala y, para su sorpresa, encontró a su madre hablando con una de sus amigas de la alta sociedad. «Es un desastre», decía su madre con un suspiro dramático. «La humillación ha sido demasiado grande». Elena se detuvo en seco. Pobre Samuel, tan educado, tan caballeroso. Y mi hija, simplemente lo rechazó como si no fuera nada. Elena sintió un nudo en la garganta. Su madre hablaba de ella como si fuera una desgracia. ¿Y qué piensan hacer?, preguntó la amiga con curiosidad. Su madre suspiró. Nada. Samuel ha dejado claro que no volverá. Se marchó sin mirar atrás. Elena apretó los labios. No podía escucharlo más. Salió de la casa sin rumbo fijo. Necesitaba despejarse. Caminó por las calles de su barrio sin un destino en mente, perdiéndose entre los pensamientos que la atormentaban. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que Samuel no era el problema. El problema siempre había sido ella. Ella fue quien nunca lo vio realmente. Ella fue quien lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Y ahora, él se había ido. Para siempre. Y aunque no quería admitirlo, no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Las noches se hicieron más largas para Elena. Desde la partida de Samuel, algo en su mundo había cambiado. Al principio, creyó que el escándalo se disiparía en pocos días, que la sociedad encontraría otro tema de conversación. Pero no. Las miradas de desaprobación en cada evento, los susurros a su espalda cuando entraba en una habitación, la manera en que algunas de sus antiguas amigas la trataban con lástima. Nada era igual. Y lo peor de todo, era que Samuel no estaba para verlo. Él simplemente se había marchado, sin despedirse, sin dejar rastro. Era como si nunca hubiera existido en su vida. Una tarde, mientras tomaba un café en el jardín, su mejor amiga, Lucía, se sentó a su lado. «Te ves diferente», dijo con una sonrisa irónica. Elena giró la taza entre sus manos. «¿Diferente cómo?». Lucía la miró con detenimiento. «Como si hubieras perdido algo importante y aún no te dieras cuenta». Elena frunció el ceño. «No digas tonterías». «No son tonterías. Todo el mundo lo dice. Desde que Samuel se fue, tú no eres la misma». Elena se quedó en silencio. Lucía suspiró. «No lo querías, ¿verdad?».
Elena negó con la cabeza. No. Entonces, ¿por qué te importa tanto que se haya ido? Elena no respondió. Porque no tenía una respuesta. Por primera vez en su vida, no sabía lo que sentía. Samuel había sido parte de su vida durante años. Siempre estaba ahí. Siempre dispuesto. Siempre atento. Y ahora, simplemente ya no estaba. Lucía la observó en silencio por un momento antes de sonreír con tristeza. Tal vez no lo amabas, Elena. Elena levantó la vista. Pero tal vez tampoco querías perderlo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque en el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Y lo que más miedo le daba era que tal vez ya era demasiado tarde para darse cuenta. Elena pasó la siguiente semana sumida en un estado de inquietud constante. Había conseguido lo que tanto deseaba, su libertad. Y, sin embargo, no se sentía libre. Los días pasaban lentos, pesados. Su familia la miraba con decepción. Su madre había dejado de hablarle más allá de lo estrictamente necesario. Su padre la veía como un fracaso. Y la sociedad en la que antes brillaba, ahora parecía haberla condenado al olvido. Pero lo que más la atormentaba era Samuel. No había vuelto a escuchar su nombre. No había recibido una sola carta, un solo mensaje. Era como si nunca hubiera existido. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad para despejar su mente, pasó frente a una cafetería donde solían encontrarse cuando eran más jóvenes. Se detuvo sin querer. Aún recordaba la primera vez que Samuel la había llevado allí. Es un lugar sencillo, le había dicho, pero la mejor comida no siempre está en los restaurantes más lujosos. Ella se había reído en aquel entonces, sin comprender lo que él quería decir. Pero ahora, de alguna manera, lo entendía. Elena apretó los labios y bajó la mirada. Nunca había valorado a Samuel. Siempre lo había visto como alguien conveniente, como una persona que simplemente formaba parte de su vida sin que ella tuviera que hacer ningún esfuerzo. Pero ahora que él no estaba, se daba cuenta de que lo había dado por sentado. Sintió un nudo en el pecho. Había esperado que la vida siguiera como siempre después de rechazarlo. Pero todo había cambiado. Y lo más extraño era que su mayor temor ahora no era haber roto el compromiso, sino la posibilidad de que Samuel nunca regresara. Elena despertó con una sensación extraña en el pecho. Había soñado con Samuel. En su sueño, él la miraba con la misma expresión serena de siempre, pero esta vez, sus ojos no reflejaban la calidez a la que estaba acostumbrada. Estaban vacíos. Distantes. Como si él ya no la conociera. Se sentó en la cama y se llevó una mano a la frente, intentando despejarse. Era solo un sueño. Pero la sensación de inquietud no la abandonó. Bajó a desayunar y encontró a su madre leyendo el periódico, con su rostro endurecido como en los últimos días. «Buenos días», murmuró Elena, sentándose frente a ella. Su madre no respondió. Simplemente pasó la página del periódico con frialdad. Elena suspiró. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Su madre finalmente levantó la mirada. ¿A qué te refieres? Elena rodó los ojos. A esta actitud. Sé que estás molesta, pero... Molesta no es la palabra, interrumpió su madre, dejando el periódico sobre la mesa. Estoy avergonzada. Elena sintió un escalofrío. Mamá. Samuel era un buen hombre, Elena. Y tú lo despreciaste como si no valiera nada. Elena apretó los labios. No lo desprecié. Simplemente, no quería casarme con él. Su madre negó con la cabeza. No entiendes nada, ¿verdad? Elena sintió que su estómago se encogía. ¿Qué quieres decir? Su madre tomó el periódico de nuevo y lo dobló con precisión antes de entregárselo. Léelo tú misma. Elena frunció el ceño y tomó el periódico. Cuando sus ojos recorrieron el titular, su respiración se detuvo. Samuel Arce, el hombre que fue humillado, pero que ahora regresa más poderoso que nunca. Elena sintió un golpe en el pecho. Samuel había regresado. Y, por lo que decía el artículo, ya no era el mismo hombre que ella había rechazado. Elena sintió cómo su estómago se encogía mientras leía el artículo. Samuel había regresado. Pero no era el mismo hombre que ella conocía. El periódico hablaba de su éxito en el extranjero.
Se había convertido en un empresario influyente, con inversiones en distintas partes del mundo. Ya no era solo Samuel Arce, el hijo de una familia acomodada. Ahora era Samuel Arce, el magnate que todos admiraban. Elena tragó saliva. No sabía qué sentir. Su madre, aún sentada frente a ella, la observaba con una expresión que mezclaba orgullo y reproche. Parece que alguien supo aprovechar su oportunidad, comentó con un tono calculado. Elena bajó la mirada al artículo. Samuel regresaba a la ciudad, pero no solo de visita. ¿Está invirtiendo aquí?, preguntó en voz baja. Su madre asintió. No solo invirtiendo. Está expandiendo su imperio. Elena sintió que el aire le faltaba. Samuel había vuelto más fuerte, más influyente, más inalcanzable. Y, por primera vez, se preguntó si lo que sentía era celos o arrepentimiento. Se levantó de la mesa y subió a su habitación con el periódico en las manos. Necesitaba procesarlo. Cerró la puerta y dejó caer el periódico sobre su escritorio. Lo había perdido. Siempre pensó que Samuel estaría allí. Que siempre tendría la opción de volver a él si lo deseaba. Pero ahora, Samuel no la necesitaba. Se sentó en la cama y respiró hondo. La ciudad entera estaba hablando de él. De su éxito, de su transformación, de su poder. Y Elena, la misma que lo había rechazado, ahora era solo un recuerdo en su pasado. Pero lo que más le dolía era que, cuando él regresara, probablemente ni siquiera la recordaría. Elena pasó el resto del día con la mente nublada. No podía dejar de pensar en Samuel. Desde que él se había ido, su vida había cambiado de muchas maneras, pero ahora, todo parecía dar un giro aún más inesperado. Samuel no solo había vuelto. Había regresado convertido en el hombre más influyente de la ciudad. Y lo peor de todo, él ya no la necesitaba. Caminó por su habitación de un lado a otro, con el periódico aún en sus manos. Las palabras escritas en tinta parecían burlarse de ella. El regreso del hombre que lo perdió todo, pero que supo renacer de las cenizas. Samuel Arce, el magnate del momento. El empresario que conquistó el mundo y ahora viene por su ciudad. Elena sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué se sentía así? ¿Acaso le molestaba que Samuel hubiera triunfado? No. Le molestaba que ya no formaba parte de su vida. Se dejó caer en el sillón de su habitación y cerró los ojos. Recordó el último día que lo vio. Samuel no discutió, no intentó convencerla, no le pidió que reconsiderara su decisión. Solo se fue. Y ahora volvía más fuerte, más exitoso y más distante que nunca. Elena se mordió el labio. Algo dentro de ella le decía que cuando volviera a verlo, nada sería igual. Y por primera vez, no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. Elena no pudo conciliar el sueño esa noche. El regreso de Samuel se había convertido en lo único en lo que podía pensar. Cada vez que cerraba los ojos, lo imaginaba, seguro de sí mismo, con esa mirada serena pero fría, con la expresión de un hombre que ya no miraba al pasado. Y por primera vez en su vida, se preguntó cómo sería que él la viera como una extraña. Cuando finalmente el amanecer iluminó su habitación, se dio cuenta de que tenía que verlo. No sabía si quería explicaciones, si quería disculparse, o simplemente confirmar con sus propios ojos que realmente había cambiado. Pero necesitaba enfrentarlo. Se levantó con decisión y bajó a desayunar. Su madre estaba ahí, con el periódico en las manos. ¿Vas a salir?, preguntó sin siquiera mirarla. Elena asintió. Voy a dar un paseo. Su madre dejó escapar una leve sonrisa sarcástica. Déjame adivinar, ¿te diriges a la inauguración del nuevo edificio de Samuel? Elena sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo sabes eso? Su madre dejó el periódico sobre la mesa y cruzó los brazos. Todo el mundo lo sabe. Samuel regresa hoy, y su primer evento público será la presentación de su nuevo proyecto. Toda la alta sociedad estará allí. Elena sintió un escalofrío. Samuel no solo había regresado en silencio, había vuelto para hacer una declaración. Y ahora, todo el mundo vería la diferencia entre el hombre que ella rechazó y el hombre en el que se había convertido. Se levantó sin decir más y salió de la casa. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tenía que asegurarse de que, después de todo, Samuel Arce seguía siendo el mismo hombre que alguna vez conoció. Pero en el fondo, sabía que no era así.
Porque si él seguía siendo el mismo, entonces, ¿por qué le dolía tanto la idea de que él la ignorara? Elena llegó al gran evento sin saber exactamente qué esperaba encontrar. La inauguración del nuevo edificio de Samuel Arce era el tema del momento. Los empresarios más importantes, políticos influyentes y figuras de la alta sociedad se habían reunido para presenciar el regreso del hombre que todos creían humillado, pero que ahora regresaba más fuerte que nunca. Bajó del auto con el corazón acelerado. No estaba segura de qué haría cuando lo viera. Habían pasado meses desde la última vez que se miraron a los ojos, y en ese tiempo, Samuel se había transformado en alguien que ya no parecía pertenecer a su mundo. La multitud la rodeaba mientras caminaba por la alfombra roja que llevaba a la entrada del imponente edificio. Era un símbolo de poder, de éxito, un reflejo del hombre que lo había construido. Elena miró a su alrededor. Todos hablaban de él. Increíble lo que ha logrado. ¿Quién diría que el mismo hombre que fue rechazado por Elena Velázquez regresaría con tanto poder? Dicen que ahora tiene contactos en toda Europa. Las palabras se le clavaban como agujas. No se había dado cuenta de cuán importante se había vuelto Samuel hasta ese momento. Pero nada la preparó para lo que sucedió después. De pronto, un murmullo recorrió la sala. La multitud se giró hacia la entrada principal. Y entonces lo vio. Samuel entró con paso firme, impecablemente vestido, irradiando seguridad. Parecía otro hombre. Elena contuvo la respiración. No solo era más exitoso, era más atractivo, más fuerte, más inalcanzable. Los periodistas se apresuraron a tomar fotos, las figuras más importantes del evento lo rodearon para saludarlo. Pero él no parecía afectado por la atención. Y entonces, su mirada recorrió la sala. Hasta que sus ojos se encontraron con los de Elena. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Elena sintió un escalofrío. Ese no era el Samuel que ella conocía. El hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo que alguna vez la había esperado con paciencia. Samuel la miró sin emoción, con una expresión neutral, como si ella no significara nada. Y luego, sin siquiera pestañear, desvió la mirada y siguió caminando. Elena sintió un vacío en el estómago. Samuel la había visto. Y la había ignorado. Por primera vez, fue ella quien sintió el rechazo. Y lo peor era que no estaba segura de poder soportarlo. Elena sintió que el aire le faltaba. Samuel la había visto, y simplemente la ignoró. No hubo una expresión de sorpresa en su rostro. No hubo rencor, ni siquiera molestia. Solo indiferencia. Esa simple acción dolió más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Durante meses, se había convencido de que su decisión había sido la correcta, de que nunca había amado a Samuel, de que él no significaba nada en su vida. Pero ahora, al verlo convertido en el hombre más poderoso de la sala, al darse cuenta de que ella ya no existía para él, sintió un vacío que no había esperado. Trató de mantener la compostura mientras lo veía moverse por la sala, saludando a los empresarios con la misma seguridad que antes le dedicaba a ella. Las mujeres lo rodeaban. Sonreían, reían con él, intentaban captar su atención. Y él se lo permitía. Elena sintió cómo la rabia se mezclaba con una sensación extraña y desconocida. Celos. Pero, ¿por qué? Samuel era el mismo hombre al que había rechazado. El mismo al que nunca había visto como una opción. Entonces, ¿por qué ahora le molestaba verlo tan distante? De pronto, Lucía apareció a su lado, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de diversión en los labios. Vaya, parece que la estrella de la noche ya no te reconoce, comentó con ironía. Elena apretó los labios. No me importa. Lucía la miró con burla. Claro que te importa. Se nota en tu cara. Elena quiso responder, pero en ese momento, una risa femenina captó su atención. Samuel estaba de pie junto a una mujer alta, elegante, con una belleza innegable. Parecía disfrutar la conversación, relajado, encantador. Elena sintió como su estómago se retorcía. ¿Quién es ella?, preguntó sin poder evitarlo. Lucía tomó un sorbo de su vino antes de responder. Su acompañante. Algunos dicen que es su socia, otros que es su nueva conquista. Pero lo importante aquí, querida Elena, es que Samuel ha cambiado. Elena tragó saliva. No tanto. Sigue siendo el mismo. Lucía sonrió. ¿De verdad lo crees?
Porque yo lo veo bastante diferente. Antes, él estaba detrás de ti, y ahora ni siquiera te ve. Las palabras de Lucía fueron un golpe directo. Samuel había cambiado. Y lo peor de todo era que, por primera vez, ella no tenía el control. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía tenía razón. Samuel ya no la veía. Era como si todo lo que alguna vez compartieron, todas las conversaciones, las miradas, las risas, hubieran desaparecido en el tiempo. Como si nunca hubieran existido. Y lo peor era que él parecía estar bien con eso. Elena apretó los labios y se obligó a apartar la vista de Samuel y la mujer con la que hablaba. No iba a dejar que esto la afectara. No tiene importancia, dijo en voz baja. Lucía levantó una ceja, divertida. ¿No? Porque parece que estás a punto de romper la copa que tienes en la mano. Elena miró su copa y notó que sus dedos estaban tan tensos que los nudillos se le habían puesto blancos. Soltó el cristal de inmediato. Lucía sonrió con burla. Tranquila, querida. No tienes que admitirlo ahora. Pero tarde o temprano, lo harás. Elena ignoró su comentario y se dirigió a la barra de bebidas. Necesitaba un respiro. Pero mientras esperaba su trago, no pudo evitar escuchar los comentarios a su alrededor. Samuel se ve increíble. Nada que ver con el hombre que Elena dejó. Ella pensó que podía rechazarlo y que él siempre estaría allí, pero míralo ahora. Dicen que ha recibido propuestas de matrimonio de mujeres más influyentes que ella. Cada palabra era como una aguja clavándose en su orgullo. Nunca había sentido lo que era estar del otro lado del rechazo. Y no le gustaba. Pero, ¿por qué le importaba tanto? No había amado a Samuel, no lo había deseado. Entonces, ¿por qué ver su éxito y su indiferencia la hacía sentir así? Respiró hondo y tomó su bebida con ambas manos. No podía permitirse perder el control. Pero entonces, sintió una presencia a su lado. ¿Te encuentras bien, Elena? Elena se giró y su corazón se detuvo por un segundo. Samuel estaba allí, mirándola con una expresión tranquila, pero sin rastro del hombre que una vez la había mirado con ternura. Él había cambiado. Y ahora, era ella quien no sabía cómo enfrentarlo. Elena sintió un escalofrío al escuchar la voz de Samuel. No estaba preparada para enfrentarlo. Lo tenía frente a ella, después de tanto tiempo, después de tantas noches preguntándose qué pasaría cuando se volvieran a ver. Pero en su mente nunca imaginó que la sensación sería esta. Él la miraba con una expresión neutra, sin rastro de la calidez de antes. Sus ojos no eran los de un hombre herido ni resentido, sino los de alguien que simplemente había seguido adelante. Estoy bien, respondió Elena con un tono más seco de lo que pretendía. Samuel asintió con un gesto indiferente. Me alegra saberlo. Elena sintió que el estómago se le encogía. No había amargura en su voz, ni sarcasmo, ni reproche. Solo un comentario casual, como si fueran dos simples conocidos. Como si lo que habían sido nunca hubiera importado. Se esforzó por mantener la compostura. No iba a ser ella quien mostrara debilidad. He leído sobre ti, dijo, intentando sonar casual. Parece que te ha ido bastante bien. Samuel tomó su vaso con calma y bebió un sorbo antes de responder. Sí, no me puedo quejar. Elena esperó algo más. Algún comentario que la hiciera sentir que aún significaba algo en su vida. Pero no llegó. Samuel simplemente miró la sala con tranquilidad, como si la conversación no fuera de importancia. Elena sintió que la desesperación se instalaba en su pecho. Te fuiste sin despedirte. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Samuel giró la cabeza lentamente y la miró con una leve sonrisa. No había nada que decir. Elena apretó los labios. Eso dolió más de lo que quería admitir. ¿Así de simple?, preguntó, sintiendo que su orgullo estaba en juego. Samuel la observó por un instante antes de responder. Me dejaste claro lo que querías. Solo respeté tu decisión. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. No esperaba esa respuesta. Ella había sido la que tomó la decisión, la que lo rechazó. Entonces, ¿por qué ahora se sentía como la que había perdido? Samuel la miró por última vez, con esa expresión tranquila y distante. Espero que disfrutes la fiesta, Elena. Y con esas palabras, se alejó de ella. Sin dudar. Sin mirar atrás. Elena se quedó allí,
con su copa en la mano y la garganta seca. Por primera vez en su vida, sintió lo que era ser ignorada. Y descubrió que dolía más de lo que jamás imaginó. Elena se quedó de pie, viendo cómo Samuel se alejaba sin titubeos. Sin voltear. Sin una palabra más. Era extraño. Durante años, él siempre había estado allí, esperando pacientemente por ella, dispuesto a hacer lo que fuera por su amor. Pero ahora era ella quien lo miraba irse. Su pecho subía y bajaba con rapidez. No entendía qué era esa sensación que la quemaba por dentro. Rabia. Frustración. ¿Arrepentimiento? Elena no sabía qué la dominaba más, pero lo que sí tenía claro era que nunca había imaginado este escenario. Siempre pensó que, si alguna vez volvían a encontrarse, Samuel sería el mismo de antes, el hombre dispuesto a esperarla, el hombre que aún la querría aunque lo hubiera rechazado. Pero él no era el mismo. No la miraba igual. No hablaba con la misma dulzura. Y, sobre todo, ya no la necesitaba. Lucía se acercó a su lado con una sonrisa divertida. Eso debió doler. Elena la fulminó con la mirada. Cállate. Lucía soltó una carcajada. No te culpo por estar molesta. Debe ser difícil cuando alguien que dabas por sentado deja de orbitar a tu alrededor. Elena sintió como su mandíbula se tensaba. No estoy molesta. ¿No? Lucía arqueó una ceja y señaló con la cabeza hacia el otro lado de la sala. Porque desde aquí parece que te estás muriendo de celos. Elena siguió la dirección de su mirada y sintió que su estómago se encogía. Samuel estaba riendo con la misma mujer que lo acompañaba antes. Ella tocó su brazo de manera casual y él no hizo ningún gesto para apartarse. Se veían cómodos, relajados, como si fueran algo más que simples socios. Elena sintió un calor desconocido recorrerle el cuerpo. No podía apartar la vista. Samuel estaba ahí, frente a ella, pero era como si ya perteneciera a otro mundo. Un mundo en el que ella no tenía lugar. Y por primera vez, sintió miedo. Miedo de que, tal vez, ya lo había perdido para siempre. Elena apretó la copa con fuerza, intentando controlar la tormenta de emociones que se desataba dentro de ella. Samuel seguía conversando con aquella mujer, sonriendo con una naturalidad que le revolvía el estómago. Antes, ella era quien recibía esas sonrisas. Ella era quien tenía su atención. Pero ahora Samuel ni siquiera parecía notar su presencia. Lucía, aún a su lado, la observaba con una sonrisa de satisfacción. Es interesante verte así, querida, dijo en tono burlón. ¿Cómo se siente estar del otro lado? Elena respiró hondo y dejó su copa sobre la mesa más cercana, sin querer demostrar lo que realmente sentía. No sé de qué hablas. Lucía soltó una risa baja. Por supuesto que sí. Siempre pensaste que Samuel te esperaría para siempre. Que podrías rechazarlo y él seguiría allí, dispuesto a volver cuando lo desearas. Elena la miró con frialdad. No seas dramática, Lucía. Querida, no soy yo la dramática aquí. Lucía tomó un sorbo de su bebida y luego la miró con curiosidad. Pero dime algo, ¿qué vas a hacer al respecto? Elena frunció el ceño. ¿Hacer qué? No te hagas la ingenua. Sé que no soportas verlo con otra mujer. Elena sintió un escalofrío. Eso no es cierto. Lucía levantó una ceja con escepticismo. Claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Elena no respondió. Porque, aunque no quería admitirlo, Lucía tenía razón. Se suponía que Samuel ya no le importaba. Se suponía que debía seguir adelante sin mirar atrás. Pero entonces, ¿por qué la idea de perderlo definitivamente la asfixiaba? Su orgullo le exigía quedarse en su lugar, ignorarlo como él la estaba ignorando. Pero una parte más profunda, una que no quería reconocer. Le pedía que hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. Y por primera vez en su vida, Elena sintió que el miedo no venía de perder el control, sino de perder a Samuel para siempre. Elena no podía apartar la vista de Samuel. Cada gesto, cada sonrisa que le dedicaba a aquella mujer, cada mirada cómplice, todo la hacía sentirse fuera de lugar. Y lo peor era que, por primera vez, se daba cuenta de que él no estaba actuando. Samuel realmente parecía feliz. Sin ella. Lucía continuaba a su lado, disfrutando cada uno de sus gestos de incomodidad.
Si te molesta tanto verlo con otra, ¿por qué no vas y le hablas? Sugirió con una sonrisa burlona. Elena se giró hacia ella con el ceño fruncido. No me molesta. Lucía rodó los ojos. Por favor, Elena. Hasta los meseros se han dado cuenta de que no puedes dejar de mirarlo. Elena respiró hondo. No iba a darle el gusto de admitir lo que realmente sentía. Pero en su interior, la lucha era real. Desde que Samuel se había marchado, nunca pensó que lo volvería a ver de esta manera. Tan seguro, tan distante, tan inaccesible. Lo dejaste ir, continuó Lucía con tono pensativo. Pero nunca pensaste que realmente se marcharía, ¿verdad? Elena sintió un nudo en el estómago. No. Nunca lo pensó. Siempre creyó que Samuel seguiría allí. Esperando. Pero él no era el mismo hombre que había dejado atrás. Ahora él tenía otra vida. Otro mundo. Y ella no era parte de él. Por un momento, se quedó en silencio, procesando su propia realidad. Samuel la había superado. Y si ella no hacía algo pronto, lo perdería para siempre. Respiró hondo y enderezó los hombros. No sabía qué diría, no sabía si cambiaría algo. Pero tenía que intentarlo. Con paso firme, cruzó la sala y se dirigió directamente hacia Samuel. Era hora de enfrentarlo. Elena caminó con paso decidido, pero con cada paso que la acercaba a Samuel, su corazón latía con más fuerza. No tenía un plan. No había ensayado qué decirle. Pero sabía una cosa, no podía seguir viéndolo desde lejos, fingiendo que no le importaba. Cuando llegó a su lado, Samuel estaba conversando con la mujer que lo acompañaba, quien reía con gracia ante algo que él había dicho. Elena sintió una punzada de celos, pero no dejó que eso la detuviera. Samuel, dijo con firmeza. Él giró lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron, Elena sintió que el aire en la sala se volvía más pesado. Samuel la miró con calma. Sin sorpresa. Sin emoción. Elena. Su voz era firme, controlada. Demasiado tranquila. Eso la incomodó más de lo que esperaba. La mujer a su lado los observó con curiosidad, como si estuviera esperando la interacción con interés. Elena respiró hondo. ¿Podemos hablar? Samuel arqueó una ceja, como si la petición le pareciera inesperada, pero no particularmente interesante. Estoy en medio de una conversación. Elena sintió que su orgullo se retorcía. Antes, Samuel habría dejado todo por ella. Pero ahora, ni siquiera parecía dispuesto a darle unos minutos. La mujer sonrió con cortesía y tomó su copa. No te preocupes, Samuel. Ve, hablaré con el señor Montero mientras tanto. Le tocó suavemente el brazo antes de alejarse. Elena sintió que su pecho se oprimía con ese pequeño gesto. Samuel suspiró y miró a Elena. Dime. Su tono no era hostil, pero tampoco cálido. Era como si estuviera hablando con alguien irrelevante. Elena tragó saliva. No estaba acostumbrada a que él la tratara así. Quería saludarte. Ha pasado tiempo. Samuel la miró con una leve sonrisa, como si encontrara divertida su excusa. ¿Solo eso? Elena sintió que se sonrojaba. Claro que no era solo eso. Pero no podía decirle la verdad. No podía decirle que verlo tan distante la estaba matando. También quería felicitarte. He leído sobre todo lo que has logrado. Samuel asintió, pero su expresión no cambió. Gracias. Y nada más. Elena sintió que la conversación se le escapaba de las manos. Samuel no le daba oportunidad de acercarse. Era como si ya no estuviera interesado en hablar con ella. Elena respiró hondo y decidió arriesgarse. ¿Podemos hablar en privado? Samuel la observó por un momento. Parecía debatirse entre darle la oportunidad o simplemente ignorarla. Finalmente, suspiró. 5 minutos. Elena asintió y lo siguió hacia una terraza alejada del bullicio. Cuando estuvieron solos, Samuel se apoyó en la baranda y la miró con una expresión indescifrable. ¿De qué quieres hablar, Elena? Ella sintió un nudo en la garganta. No podía retroceder ahora. Tenía que decirle la verdad. Elena se quedó en silencio por unos segundos. Tenía que decir algo, pero las palabras no le salían. Samuel la miraba con calma, con esa expresión serena que antes le había parecido encantadora,
pero que ahora le resultaba insoportablemente distante. Sabía que no tenía mucho tiempo. Él le había dado 5 minutos y, si ella no aprovechaba la oportunidad, la conversación terminaría antes de que pudiera decir lo que realmente sentía. Respiró hondo. Quería verte porque, hizo una pausa, tratando de ordenar sus pensamientos, porque creo que nunca terminamos bien. Samuel arqueó una ceja. ¿Terminar? Elena sintió un escalofrío. Bueno, no sé si esa sea la palabra correcta, pero, después de todo lo que pasó, te fuiste sin decir nada. Samuel la miró sin expresión. ¿Qué querías que dijera, Elena? ¿Que me quedara para que me rechazaras otra vez? Su tono no era agresivo, pero sí frío. Distante. Elena tragó saliva. No, yo. No esperaba que te quedaras. Solo, no pensé que te irías para siempre. Samuel suspiró y desvió la mirada hacia la ciudad iluminada a lo lejos. No tenía razones para quedarme. Esas palabras la hirieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Elena apretó los labios. No podía dejar que él la viera dudar. ¿Y ahora que regresaste? Samuel giró la cabeza y la miró fijamente. Regresé por negocios. No por el pasado. Elena sintió que el corazón se le apretaba. Claro. Para él, todo esto ya no significaba nada. Ella ya no significaba nada. ¿Entonces todo lo que vivimos, simplemente lo olvidaste? Preguntó sin poder evitarlo. Samuel la miró con una leve sonrisa irónica. No lo olvidé. Solo aprendí a dejarlo atrás. Elena sintió que su garganta se cerraba. Cada palabra de él era como un golpe directo a su orgullo y a su corazón. Él realmente había cambiado. Ya no era el hombre que había estado dispuesto a esperar por ella. Ya no era el hombre que alguna vez la había amado. Me alegra verte bien, Elena, dijo Samuel con tono educado, pero impersonal. Espero que sigas disfrutando la fiesta. Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Elena sintió que el pánico la invadía. No podía dejar que se fuera así. No otra vez. Samuel, espera. Él se detuvo por un segundo, pero no se giró. ¿Qué? Elena apretó los puños. No podía decirle lo que realmente sentía. No todavía. Pero había una pregunta que no podía dejar de hacer. ¿Ella es importante para ti? Samuel se giró lentamente y la miró con curiosidad. ¿Ella? Elena sintió el estómago revuelto, pero no apartó la mirada. La mujer con la que llegaste esta noche. Samuel la observó por unos segundos, como si estuviera evaluando su reacción. Y luego, sonrió. ¿Por qué quieres saberlo? Elena sintió que se quedaba sin aire. Porque si él le respondía lo que temía, sabría que realmente lo había perdido para siempre. Elena sintió su propia respiración acelerarse. Samuel la miraba con una mezcla de curiosidad y diversión. No respondió de inmediato. Parecía disfrutar verla inquieta. ¿Por qué quieres saberlo? Repitió con calma. Elena sintió que su orgullo y su miedo libraban una batalla dentro de ella. Quería responderle con la misma indiferencia. Quería fingir que no le importaba. Pero no podía. Porque sí le importaba. Solo tengo curiosidad, dijo al final, tratando de sonar despreocupada. Samuel sonrió de lado. Curioso. Porque no recuerdo que alguna vez te haya interesado mi vida. Elena sintió que su estómago se encogía. Samuel estaba disfrutando esto. No porque quisiera hacerle daño, sino porque, por primera vez, era ella quien estaba en una posición vulnerable. Y él lo sabía. Elena respiró hondo. No contestaste mi pregunta. Samuel inclinó la cabeza levemente, como si analizara sus palabras. No veo por qué tenga que hacerlo. Elena frunció el ceño. Es solo una pregunta. No, Elena, dijo Samuel con una calma devastadora. Es más que una pregunta. Elena sintió que el aire se volvía denso. Samuel la miraba como si pudiera ver a través de ella. Como si supiera exactamente lo que estaba pensando, incluso cuando ella misma no podía aceptarlo. Y entonces, él sonrió. Pero si tanto quieres saberlo. Elena contuvo la respiración. Samuel se acercó un poco más, lo suficiente para que su voz sonara baja y firme. Sí. Ella es importante para mí.
Elena sintió un golpe directo en el pecho. No supo qué esperaba escuchar, pero esas palabras dolieron más de lo que deberían. Samuel no esperó su reacción. Dio un paso atrás y le dedicó una última mirada antes de hablar con total tranquilidad. Espero que tengas una buena noche, Elena. Y sin decir más, se alejó. Elena se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que explotaría. Samuel había seguido adelante. Y por primera vez, se dio cuenta de que ella era la única que seguía atrapada en el pasado. Elena sintió que su cuerpo no reaccionaba. Samuel se había ido. Las palabras seguían resonando en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Sí. Ella es importante para mí. Había esperado una respuesta diferente. Quizá una evasiva, un cambio de tema, pero no una confirmación tan clara, tan contundente. Elena nunca había pensado en la posibilidad de que Samuel realmente pudiera amar a otra persona. No hasta ese momento. La sensación que la invadió fue diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. No era solo celos. No era solo enojo. Era miedo. Miedo a que todo lo que él representaba en su vida ya no existiera. Miedo a que el hombre que siempre estuvo allí para ella, ahora perteneciera a otra. Se quedó de pie, viendo cómo Samuel desaparecía entre la multitud. Nadie más parecía notar su caos interno. Las personas seguían charlando, riendo, brindando por el éxito de la noche. Pero para Elena, todo se había detenido. Lucía apareció a su lado, con una mirada llena de burla y algo de lástima. «Esa sí que no la viste venir, ¿verdad?». Elena no respondió. Lucía suspiró. «No me sorprende. Tarde o temprano, alguien como Samuel tenía que seguir adelante». «¿Creíste que te esperaría para siempre?». Elena apretó los labios. No. Pero tampoco pensó que la dejaría atrás de una forma tan definitiva. Lucía la miró de reojo. «No me odies por decir la verdad, pero, te lo buscaste». Elena sintió un nudo en la garganta. Lo sabía. Ella misma lo había alejado. Y ahora, quizás no habría forma de recuperarlo. Tomó aire y enderezó la espalda. «Todavía no he dicho mi última palabra». Lucía arqueó una ceja. «¿Vas a intentar algo?». Elena la miró con determinación. «No lo sé. Pero no puedo quedarme sin hacer nada. Porque si Samuel realmente era feliz con otra persona, tenía que asegurarse de que no fuera por su culpa». Elena no podía quedarse quieta. La idea de que Samuel realmente hubiera seguido adelante la carcomía por dentro. Se repetía una y otra vez que no tenía derecho a sentir esto, que ella misma había sido quien lo rechazó. Pero nada de eso importaba ahora. Porque en el fondo, sabía que no podía dejarlo ir sin pelear. Lucía la miraba con curiosidad mientras Elena daba vueltas en su habitación, intentando decidir qué hacer. Entonces, dijo Lucía con un tono divertido, «¿Cuál es el plan?». Elena se detuvo y la fulminó con la mirada. «No necesito un plan». Lucía rodó los ojos. «Por supuesto que lo necesitas. No creas que puedes aparecer de repente y esperar que Samuel caiga rendido a tus pies otra vez». Elena sintió un escalofrío. Lucía tenía razón. Samuel ya no era el mismo. El hombre que alguna vez estuvo dispuesto a todo por ella ya no existía. Si quería recuperarlo, tenía que hacer algo diferente. Suspiró y se sentó en la cama. «Necesito saber más sobre esa mujer». Lucía sonrió con diversión. «Ahora sí hablas mi idioma». Se acercó con entusiasmo y se dejó caer en el sillón. «Su nombre es Camila Méndez. Viene de una familia influyente en Europa, tiene negocios en el sector de bienes raíces y, según los rumores, es una de las mujeres más inteligentes y elegantes de la alta sociedad». Elena sintió como la frustración crecía dentro de ella. No solo era hermosa, también era poderosa. Lucía la miró con atención. Parece que Samuel no solo cambió, sino que también aprendió a elegir mejor. Elena cerró los ojos por un momento. Sabía que Lucía lo decía para provocarla, pero no podía ignorar la verdad en sus palabras. Camila no era cualquier mujer. Y Samuel ya no era su Samuel. Pero Elena no estaba dispuesta a rendirse. Se levantó con determinación. «Voy a descubrir qué hay entre ellos». Lucía sonrió con burla. «¿Y si están realmente enamorados?». Elena sintió que el estómago se le revolvía.
Si Samuel de verdad amaba a otra mujer, ¿sería capaz de aceptarlo? No tenía la respuesta. Pero había una sola manera de averiguarlo. Y no iba a detenerse hasta descubrir la verdad. Elena pasó los días siguientes obsesionada con la idea de descubrir qué había entre Samuel y Camila. Necesitaba saber la verdad. No porque quisiera interferir. No porque estuviera celosa. Sino porque no podía soportar la incertidumbre. O al menos, eso era lo que se decía a sí misma. Lucía la ayudó a recopilar información. Camila no solo era una mujer hermosa y exitosa, sino que también tenía una excelente reputación. Todo el mundo la admiraba. Y, lo que era peor, nadie dudaba de que sería la pareja perfecta para Samuel. Elena sentía que el suelo se movía bajo sus pies cada vez que escuchaba ese comentario. Porque en algún momento, ella había sido la mujer destinada a estar con él. Ahora, ni siquiera estaba segura de si él la recordaba. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Lucía logró conseguir información sobre la agenda de Camila y Samuel. Esa noche, asistirían juntos a una gala benéfica organizada por una de las familias más influyentes de la ciudad. Elena no lo pensó dos veces. Se arregló con esmero, eligiendo un vestido elegante pero impactante. Si iba a enfrentarse a Camila, tenía que verse como la mujer que Samuel no podía ignorar. Cuando llegó al evento, la tensión en su pecho era insoportable. La sala estaba repleta de gente influyente, empresarios y celebridades. Pero su mirada solo buscaba a una persona. Y entonces, lo vio. Samuel entró acompañado de Camila, ambos deslumbrantes, irradiando poder y elegancia. Se movían con una naturalidad que le revolvió el estómago. Camila le sonreía con complicidad, como si compartieran un secreto que nadie más conocía. Y lo peor de todo, Samuel se veía feliz. No fingía. No se veía incómodo. Parecía exactamente donde quería estar. Elena sintió un nudo en la garganta. Tal vez había cometido el error más grande de su vida. Porque ahora, viendo a Samuel con otra mujer, se dio cuenta de que realmente podía perderlo para siempre. Y lo que más miedo le daba era que quizás ya lo había hecho. Elena sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba a Samuel y Camila. Se veían perfectos juntos. Como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Como si el pasado con ella nunca hubiera existido. Elena apretó los labios y desvió la mirada. No podía permitirse sentir esto. Pero, ¿qué era exactamente lo que sentía? Celos. Dolor. ¿Arrepentimiento? Tomó una copa de vino de una bandeja cercana y bebió un sorbo, intentando calmarse. Lucía apareció a su lado con una expresión divertida. Vaya, esto es mejor de lo que imaginé. Elena le lanzó una mirada fulminante. No estoy de humor para tus comentarios. Lucía rió suavemente. Claro que lo estás. Solo que no quieres admitir que ver a Samuel con otra te está matando por dentro. Elena no respondió. Porque, por primera vez, sabía que Lucía tenía razón. Lo peor era que no podía hacer nada. Había esperado demasiado. Había dejado que él se marchara sin luchar por él. Y ahora, quizás era demasiado tarde. Respiró hondo y se obligó a mantenerse firme. No podía simplemente rendirse. Si Samuel era realmente feliz con Camila, entonces lo aceptaría. Pero antes, tenía que asegurarse de que él ya no sentía nada por ella. Y para eso, tenía que hablar con él. Elena dejó su copa sobre la mesa y enderezó la espalda. Con paso decidido, se dirigió hacia Samuel, ignorando el nudo en su estómago. Iba a enfrentarlo. Por última vez. Elena cruzó la sala con determinación, aunque en su interior se sentía más vulnerable que nunca. Cada paso que la acercaba a Samuel parecía pesarle el doble. Porque esta vez, él no era el que la estaba buscando. Él no la esperaba con paciencia. Él no la miraba con la esperanza de que ella cambiara de opinión. No. Esta vez, era ella quien estaba cruzando la línea. Samuel la vio acercarse y su expresión no cambió. No hubo sorpresa, ni emoción. Solo la misma calma impenetrable de los últimos encuentros. Cuando estuvo a solo unos pasos de él, Camila se giró y la miró con curiosidad. Elena Velázquez, dijo con una sonrisa impecable. ¡Qué sorpresa verte aquí! Elena apenas le dedicó una mirada antes de enfocarse en Samuel. Necesito hablar contigo.
Samuel la observó con paciencia, pero sin interés. ¿Ahora? Elena sintió que su orgullo se retorcía, pero no iba a retroceder. Sí. Es importante. Camila los observó en silencio por un momento, luego giró hacia Samuel con una sonrisa ligera. Ve. No quiero que piensen que te tengo secuestrado. Samuel le dedicó una mirada de complicidad y luego asintió. Volveré enseguida. Elena sintió una punzada en el pecho al ver la naturalidad con la que se entendían. Pero no dejó que eso la detuviera. Samuel la siguió hasta un pasillo más apartado, lejos de las miradas de los demás. Cuando estuvieron solos, se cruzó de brazos y la miró con serenidad. Te escucho. Elena sintió que la garganta se le secaba. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo decirle que lo que más temía era perderlo definitivamente. Pero si había algo claro en su mente, era que no podía callarse más. Tomó aire y lo miró a los ojos. Quiero saber la verdad, Samuel. Él arqueó una ceja, sin perder la calma. ¿La verdad sobre qué? Elena apretó los labios. Sobre Camila. Sobre ti. Samuel exhaló lentamente y la observó con atención. ¿Por qué te importa? Elena sintió un escalofrío. Porque la verdad era que le importaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y esta vez, no iba a mentirse a sí misma. Samuel la miró fijamente, esperando su respuesta. Pero Elena no podía hablar. Porque si lo hacía, tendría que admitir que le importaba. Tendría que admitir que verlo con otra mujer la estaba destrozando por dentro. Samuel suspiró y desvió la mirada por un segundo, como si intentara darle paciencia a la situación. No veo por qué tengas que preocuparte por eso, Elena, dijo con voz tranquila. Hace mucho tiempo que tú y yo tomamos caminos distintos. Elena sintió que esas palabras la golpeaban más fuerte de lo que debería. Eso no significa que no pueda hacer preguntas. Samuel la miró con una leve sonrisa. Pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que ya no tenía nada que perder. No, no significa eso. Pero me sorprende que después de tanto tiempo, justo ahora te interese mi vida. Elena sintió un escalofrío. Porque, de alguna manera, él tenía razón. Lo había rechazado sin pensarlo 2 veces. Lo había apartado de su vida como si él no significara nada. Y ahora que lo veía con otra mujer, quería respuestas. Solo dime si la amas, soltó sin pensarlo. Samuel parpadeó lentamente. Elena sintió su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. Si él decía que sí, entonces todo habría terminado. Samuel mantuvo la mirada fija en ella por un momento que se sintió eterno. Y entonces, sonrió de lado. ¿Por qué me harías esa pregunta, Elena? Su voz era tranquila, pero su tono era calculador. Elena sintió que la sangre le hervía. Porque quiero saberlo. Samuel inclinó la cabeza, como si la estuviera analizando. ¿Y si te dijera que sí? Elena tragó saliva. Entonces lo aceptaré. Samuel entrecerró los ojos. ¿De verdad? Elena sintió que su garganta se cerraba. Porque no estaba segura de que pudiera soportarlo. Pero si era cierto, si Camila realmente era la mujer de su vida. Tenía que saberlo. Samuel se acercó un paso, sin dejar de mirarla. Entonces dime algo, Elena, si no te importa, ¿por qué tus ojos dicen lo contrario? Elena sintió que el aire se volvía denso. Porque él la había descubierto. Y no podía seguir negándolo. Elena sintió como su cuerpo se tensaba. Samuel la había descubierto. No había forma de ocultarlo, de disfrazarlo, de fingir indiferencia. Porque la verdad estaba en sus ojos. En la forma en que lo miraba. Samuel dio un paso más hacia ella, cerrando la distancia entre ambos. Dime, Elena, su voz era baja, profunda, ¿por qué te importa tanto saber si amo a Camila? Elena apretó los labios. Porque no quería que lo hiciera. Porque la idea de que él amara a otra la estaba matando. Pero no podía decirle eso. No podía darle ese poder sobre ella. Así que se obligó a mantenerse firme, a sostenerle la mirada. Solo quiero saber si eres feliz. Samuel dejó escapar una risa breve y seca. ¿Eso es todo? Elena asintió. Pero él no parecía creerle. ¿Y si te dijera que sí? Elena sintió que su pecho se apretaba. Entonces me alegraré por ti.
Samuel la miró por un instante más, y luego su expresión cambió. Se alejó. Se giró lentamente y exhaló, como si estuviera cerrando algo dentro de sí. No necesitas preocuparte por mí, Elena. Estoy exactamente donde quiero estar. Elena sintió un golpe directo en el estómago. No se lo dijo directamente. No pronunció las palabras que más temía escuchar. Pero su mensaje fue claro. Samuel ya no la necesitaba. Y lo peor de todo era que quizás nunca más la volvería a necesitar. Elena sintió que su orgullo le gritaba que se alejara, que fingiera que nada de esto la afectaba. Pero su corazón le suplicaba que hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que él se fuera. Para siempre. Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Samuel. Estoy exactamente donde quiero estar. Cada sílaba se clavó en su pecho como una daga. No había enojo en su tono. No había rencor. Solo certeza. Certeza de que él ya no la necesitaba en su vida. Y eso la aterrorizaba. Samuel la miró por última vez antes de girarse para marcharse. Elena lo vio alejarse. Lo vio caminar con la misma seguridad con la que alguna vez había caminado a su lado. Pero esta vez, él se alejaba de ella. Y entonces, sin poder evitarlo, lo llamó. Samuel. Él se detuvo. Pero no se giró. Elena sintió que tenía el tiempo en contra. Que si no decía algo ahora, todo se acabaría para siempre. Dio un paso adelante, con el corazón latiéndole en la garganta. Su voz tembló. Samuel esperó en silencio. Pero Elena no pudo decirlo. No pudo decirle que lo extrañaba. No pudo decirle que lo quería de vuelta. No pudo decirle que había sido una tonta al dejarlo ir. Y entonces, Samuel sonrió de lado, como si ya hubiera esperado esa reacción. Cuídate, Elena. Y sin más, se marchó. Esta vez, sin mirar atrás. Elena sintió que su mundo se detenía. Porque en ese momento, supo la verdad. Samuel ya no la esperaba. Samuel había seguido adelante. Y ella se quedó atrás. Elena se quedó inmóvil, viendo cómo Samuel se alejaba hasta desaparecer entre la multitud. Por primera vez, se sintió completamente sola. Él no se detuvo. No dudó. No miró atrás. Y eso fue lo que más le dolió. Porque siempre había creído que, de alguna forma, Samuel nunca la dejaría ir del todo. Que sin importar el tiempo o la distancia, él siempre estaría ahí. Pero ya no. Esa noche, en medio de la fiesta, rodeada de gente que no podía ver su dolor, Elena entendió que había perdido a Samuel para siempre. Sintió que le faltaba el aire. Que su corazón latía demasiado rápido. Que su mente repetía la escena una y otra vez, como si se negara a aceptar la realidad. Lucía se acercó con una copa en la mano y la miró con una mezcla de burla y lástima. Bueno, eso fue difícil de ver. Elena no dijo nada. Porque cualquier palabra que intentara pronunciar, sería mentira. Lucía suspiró y se encogió de hombros. No puedes decir que no te lo advertí. Samuel cambió. Y ya no es tuyo, Elena. Elena cerró los ojos con fuerza. Porque lo sabía. Porque lo había visto con sus propios ojos. Samuel no solo había cambiado. Él la había olvidado. Y eso era el final. Elena pasó los días siguientes en un estado de confusión. Se sentía vacía. Samuel se había ido. Definitivamente. Y aunque ella había sido quien lo rechazó primero, quien decidió apartarlo de su vida. No estaba preparada para que él hiciera lo mismo. No estaba preparada para ser olvidada. La casa se sentía más grande y fría que nunca. Las conversaciones con su madre eran cortas y tensas. La alta sociedad, antes su mundo, ahora le parecía un lugar ajeno y vacío. Nada tenía sentido. Porque todo lo que siempre dio por seguro ya no estaba. Se sentó en su habitación y miró su reflejo en el espejo. Por primera vez, no reconocía a la mujer que veía. Su rostro seguía siendo el mismo, pero sus ojos reflejaban algo que nunca había visto en ellos, pérdida. Porque ahora entendía lo que realmente había sucedido. Samuel no solo se había alejado. Samuel había dejado de amarla. Y ella, la mujer que lo rechazó con tanta seguridad, descubrió que el verdadero error no fue haberlo dejado ir, sino haber asumido que él siempre estaría ahí.
Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La ciudad seguía en movimiento. Las luces brillaban. El tráfico seguía su curso. El mundo no se había detenido. Solo el suyo. Samuel ya no era parte de su historia. Y ahora, ella tenía que aprender a vivir con eso. Respiró hondo y cerró los ojos. Tal vez algún día, cuando el dolor dejara de ser tan intenso. Tal vez entonces, podría mirar atrás y aceptarlo. Pero hoy no. Hoy, Samuel era la herida que nunca pensó que tendría. Y el amor que nunca supo que perdería. La historia de Elena y Samuel nos deja una lección poderosa: el amor no siempre espera. A veces, creemos que las personas estarán ahí para siempre, que podemos alejarnos sin consecuencias, que siempre habrá una segunda oportunidad. Pero la vida no funciona así. Las oportunidades se acaban. Las personas cambian. Y cuando dejamos ir algo sin valorarlo, corremos el riesgo de perderlo para siempre. Elena pensó que siempre tendría el control. Que Samuel esperaría. Pero Samuel aprendió a amarse a sí mismo antes que a alguien que no supo valorarlo. Y eso es lo que debemos recordar: nunca demos por sentado a las personas que nos aman. Porque cuando abrimos los ojos, puede que ya sea demasiado tarde. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene después. Dale like y suscríbete para no perderte más relatos llenos de emoción, giros inesperados y finales que te harán reflexionar. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver las próximas historias. Déjame tu comentario: ¿qué hubieras hecho en el lugar de Elena? Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que toquen corazones. Nos vemos en la próxima aventura. Suscríbete ahora.